comenzamos con el tema número 4 de la unidad 3, detección de intrusos. Este es un tema bastante interesante. Yo les he preparado ahí algunos gráficos para que ustedes puedan ver cómo ha ido evolucionando esto de la detección de intrusos. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 98 hasta el 94, prácticamente la detección de intrusos era mínima, ¿no? Casi nada, pero en el Perú en especial, a partir del año 98 por ahí, ya comienza a evolucionar el tema de internet. Yo recuerdo en el año 95 comencé a estudiar en la universidad y todavía no había internet. Igual me iba tradicionalmente a la biblioteca a comprar libros, ¿no? Y no había internet para yo poder usar, ¿no es cierto? No había ese servicio. A partir del 98, 99 ya se comenzó a usar el internet mucho más, ¿no? Aparecieron los chats y todo esto y el nivel de intrusos comenzó a crecer. Pero donde hay una explosión es en el 2002, 2003, el nivel de incidentes, ¿no es cierto?, a la red comenzó a crecer aún más y ustedes ya ven la curva cómo está, esa curva se está yendo al cielo, ¿no es cierto? Esa curva está creciendo pues de una manera exponencial, ¿no? Y ahora hay muchos equipos de telecomunicaciones que ayudan a mantener más segura nuestra red. Dentro de esos equipos se encuentran los firewall clásicos y otros equipos más, analizadores de espectros, etcétera, etcétera. Pero estos equipos son muy caros, ¿no es cierto? Cuestan mucho. Entonces, la decisión de manejar uno de estos equipos será, esto dependerá del tipo de empresa y el tipo de seguridad que tengo. Por ejemplo, si es un tema de comercio electrónico, pues de hecho que tengo que usar y comprar este tipo de equipos. Ahí vemos otros gráficos más que yo he preparado, ¿no es cierto? Vulnerabilidad por años. Esta es la vulnerabilidad por años. Si observan, a partir del año 2002, la vulnerabilidad baja, ¿no es cierto? Y bueno, ahorita, esa es una estadística hasta el año 2003. La vulnerabilidad está pues más o menos estable en ese aspecto, ¿no? Nivel de vulnerabilidad, porque así como estas personas malintencionadas tienen sus tecnologías, también ahora hay muchos equipos que controlan muy bien la red, ¿no es cierto? Que controlan muy bien la red. Ahí vemos entonces el problema de la industria de IT, vulnerabilidad en sistemas operativos. Ahí observamos, por ejemplo, que el Windows XP tiene una vulnerabilidad de 34%, ¿no es cierto? Igual el Windows 2000, 37%. Ahí podemos observar en el gráfico Zoom OS, tiene 67 y tiene Red Hat 87, ¿no es cierto? Y el Debian 124, ¿no es cierto? Y vemos la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de sistemas operativos, una estadística del 2000 y tanto, ¿no? Ahora otra vulnerabilidad, al final lo mismo casi, ¿no? Windows XP 23, 24 y bueno, vemos que el software libre tiene aún más. Solamente para recordar un poco el tema de la capa OSI. Recuerden los 7 niveles de la capa OSI, ¿no es cierto? Esos niveles de la capa OSI pues son muy importantes entenderlo. Por ejemplo, en el nivel 2 o en la capa 2 trabaja los routers, por ejemplo. En la capa 3 se podría decir que es la capa de red, la capa 4 es la capa de transporte. Entonces vamos a comenzar a mencionar un poco sobre esto, ¿no es cierto? Ahí vemos la capa 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y vemos que en el nivel más básico, ¿no es cierto? Que es la capa física, bueno, nivel de interfase a veces también se le suele llamar, pero en esta capa física vemos que los paquetes, la clave está en proteger a tus paquetes, ¿no es cierto? Y el equipo tiene que proteger a los tipos de paquetes que se están manejando. Bueno, al inicio tenemos los ERPs y los RARP, ¿no es cierto? Son tipos de paquetes, pero si hablamos del nivel de interfaz o si fuera el nivel más bajo, yo creo que este es el nivel de interfase, es el nivel en la capa 2. Ahí nos está mencionando el nivel físico, porque el nivel físico es binario, ¿no es cierto? Es el nivel más bajo ya. Estamos hablando a partir del segundo nivel, ¿no es cierto? El nivel de interfase. En el nivel de interfase tengo los ARPs, que son a un nivel de router. Recuerden, ese color rojo, el nivel de interfase, estamos hablando, a un nivel de switch. El switch lo que hace es conocer a las tramas, ¿no es cierto? Un ARP es una trama de datos. No, estas tramas de datos, cada vez que yo hago un ping de un equipo a otro, se manda una dirección ARP al otro comando y se manda una dirección hexadecimal al otro comando. Entonces, este tipo de direcciones yo tengo que definitivamente controlar, ¿no? Ahora, luego el nivel de red es de la capa 3, tengo los mensajes IP, ICMP. Recordemos que ICMP es un protocolo rápido, ¿no es cierto? ICMP solamente es un protocolo de mensajes,
No, por ejemplo, IP se le conoce como un protocolo poco confiable, porque IP, al menos en la versión 4, porque también hay una versión 6, IP en la versión 4, no tiene corrección de errores. Es decir, si al paquete IP en la web le pasaría un problema, pues no tiene nada que avise al emisor de que su paquete no llegó, ¿no es cierto? Pero es por eso que IP trabaja con su amiguito ICMP. El ICMP es el que manda los mensajes de error, ¿no es cierto? Los mensajes de error, diferentes mensajes de error. De repente no llegó el mensaje, algo, siempre el emisor le avisa sobre algo. Y también el IGMP. Ahora, en la capa de transporte es una capa mucho más segura, ¿no es cierto? Es una capa mucho más segura, y ahí lo que se transmiten son TCP, los paquetes TCP, UDP y IPsec. Recordemos que el IPsec es cifrado, ¿no es cierto? El IPsec es cifrado, y a eso nos estamos refiriendo un poco. Lo que queremos es que cuando yo estoy trabajando en una red y de algún modo el tráfico de esa red transporta paquetes pues que sean realmente relevantes su información, pues tengo que usar protocolos de ciframiento o encriptación, como por ejemplo IPsec. Y por la capa de aplicación, que es la capa más alta, ¿no es cierto?, tengo diferentes protocolos, como HTTP, FTP. FTP es para subir al servidor archivos, ¿no es cierto? HTTP es para la web, ¿no? El protocolo HTTP es para, por ejemplo, correr una página web, ¿no? Tengo el TFTP, que es para routers, ¿no? Telnet para poder entrar y conversar en diferentes equipos. Tengo el ping, ¿no es cierto?, que es un mensaje para saber si el equipo está funcionando o no. Y también con el ping también puedo hacer también los intrusos usan mucho el tema de los ping. Tengo el SMTP, tengo el POP3, que son para correos, POP3 y SMTP y MAP4. Tengo RPC, SMB, NTP y DNS, ¿no es cierto?, para el tema de las direcciones IP. Perfecto, esos son los protocolos. Esos protocolos son los que yo tengo que proteger. Es decir, más o menos les cuento un poco cómo es la historia. Cuando alguien quiere entrar a tu red, lo primero que vulnera va a ser si tienes un equipo, un router firewall, lo primero que va a querer vulnerar va a ser a tu router firewall. Una vez que entro a tu router, se supone que hay una conexión directa con tu servidor. Y voy a querer entrar a tu sistema operativo, ¿no es cierto? Una vez que entro, ¿cómo entro a tu sistema operativo? Por medio de estos protocolos, pues. Estos protocolos son protocolos que transmiten de repente el virus que te voy a poner para poder chapar la información, ¿no es cierto? Ahora, seguimos avanzando. Podríamos comenzar a hablar de diferentes técnicas, por ejemplo, las técnicas de spooling, ¿no es cierto? Estas técnicas de spooling tienen como objetivo suplantar validadores estáticos. ¿Qué es un validador estático? Un validador estático es un medio de autenticación que permanece invariable antes, durante y después de la concesión. O sea, es decir, simula una conexión a tu servidor, ¿no es cierto? Suplanto un usuario o una clave a tu servidor. Por supuesto que primero tengo que hacer una caída de tu servidor y después tengo que meterme a tu servidor. Es una serie de pasos que se tienen, ¿no es cierto? Entonces, luego, ¿en qué capas o cómo son los niveles afectados en cuanto a esto? Son 3 niveles. Por ejemplo, el nivel de servicio, que es el nombre de dominio, ¿no? Bueno, primero comenzaríamos por la dirección MAC. Recuerden que la dirección MAC está en capa 2, o sea, en el red LAN, ¿ok? La dirección IP, en el Internet. Entonces, primero lo que yo haré es entrar con una dirección IP, suplantar, ¿no es cierto? Y ya una vez que estoy con una dirección MAC dentro, ya tendré que vender el spooling, que es la suplantación de un nombre, de una cuenta de usuario en el dominio, ¿no es cierto? Voy a llegar al nivel de servicio y voy de repente a entrar por un correo o de repente acceder a un nombre de recurso compartido que tenga en una carpeta, ¿no es cierto? De esa forma es como yo entro a la red. Esos serían algunos tipos de técnicas. Por ejemplo, tengo un spooling de ARP, ¿no?, que es el envenenamiento de conexiones, y el man in the middle, ¿no es cierto? Esa es otra. El spooling de IP también, por eso los niveles afectados que vimos, que es el RIP spooling y hijacking, ¿no es cierto? El spooling SMTP, también tengo el spooling DNS, ¿no? Lo que estábamos hablando, ahí están todos los niveles de spooling, que es la suplantación, ¿no es cierto? Ahora acá hay otras técnicas que son las técnicas de sniffing. Esa es la captura del tráfico de la red, ¿no es cierto? Ya explicamos en PPTs, en temas anteriores,
¿qué es esto del tráfico de la red? Y entonces las técnicas de sniffing, ¿qué hace? Capturar el tráfico de la red. Una de las soluciones es que el tráfico se mantenga cifrado o que cambie constantemente algunas de sus direcciones. Necesita que la señal física llegue al NIC. La NIC es la tarjeta de red de la computadora, recuerden. Entonces, ¿qué se necesita para hacer este sniffing? Es simplemente, bueno, se captura el tráfico y necesitan que la señal física llegue a la NIC de la tarjeta de red, ¿no es cierto?, de la computadora. En redes de difusión mediante concentradores, todas las señales llegan a todos los participantes de la comunicación, pero esto ya no se está usando mucho, ¿no es cierto? En cambio, cuando se trabaja con switches, lo que se requiere es tomar la dirección MAC, ¿no es cierto? Aparte, también algunos expertos tienen técnicas combinadas de sniffing más spooling, ¿no es cierto? Y tienen diferentes técnicas, por ejemplo, como e-hatching, que es como un secuestro y envenenamiento, ¿no es cierto?, de la red. Es decir, ponen falsamente direcciones IP, direcciones RP que no están dentro de la red, y de ese modo hacen parecer como si estarían dentro de la red, y de algún modo, si es que hay un poco de inseguridad, pues van a poder suplantar alguna información, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo de lo más clásico es la suplantación de las identidades físicas. Saltar protecciones MAC, 1. 2, porque por ejemplo yo a veces para proteger mi red puedo suplantar la MAC, puedo usar la MAC de las computadoras que tengo para proteger mi red, para que de repente si alguien tiene un acceso fuera de la empresa, no pueda entrar a internet y no puede entrar a mi red si no tiene una dirección MAC de una lista de MACs que yo ya trabajo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Suplantan las identidades físicas de las direcciones MAC. Una dirección física es una dirección MAC, una dirección lógica es una dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suplantan esa dirección MAC, ¿ok? Ahora, puedo suplantar también clientes DHCP. Recuerden que el DHCP, cuando prende la red por primera vez en la mañana tempranito, ¿no es cierto?, y la red estaba apagada, el servidor, lo que hace el sistema operativo del servidor es entregar direcciones IP para todas las computadoras. Entonces, ¿qué hacen ellos? Envenenan también estas, suplantan estas entidades. Otro, suplantar los routers. Esa es otra que hacen, ¿no? Suplantar los routers. Y bueno, esto por supuesto que solamente va a tener sentido en comunicaciones locales. Es decir, si yo no entro a tu LAN, pues simplemente no voy a poder hacer nada, ¿no? Ahora, la dirección física, recuerden, es la dirección de la NIC, ¿no es cierto? La dirección de código hexadecimal, que realmente es lo que se está transmitiendo en una red local, ¿no es cierto? Que dirección física tiene como objetivo definir un identificador único para cada dispositivo de la red. Eso ya lo sabemos, que trabaja con la tarjeta de red, ¿no es cierto? Inclusive el switch trabaja solo con direcciones MAC, ¿no? Ahora, ¿qué hace la PC del hacker? O sea, él entra y suplanta esa dirección. Podemos verlo en la PPT, ¿no es cierto? Podemos observarlo, el sniffing en red de difusión. Por ejemplo, con el switch, ahí podemos ver el filtro, ¿no? Ahí vemos la MAC y tenemos la MAC del hacker, ¿no es cierto? Y para hacer el sniffing, ahí vemos que, o sea, el switch trabaja prácticamente con las direcciones MAC, o sea, trabaja con las direcciones MAC de todas las computadoras. Entonces, si yo suplanto una de esas direcciones MAC, fácilmente voy a poder acceder a una de estas máquinas, ¿no es cierto? Y el envenenamiento de las conexiones es la técnica, consiste en interponerse entre dos sistemas. Para lograr el objetivo, ¿no?, se utiliza el protocolo RP, lo que yo les dije. Lo que pasa es que cuando yo hago un ping a una máquina, ¿no?, se genera una dirección MAC, ¿no? Y yo, mejor dicho, devuelve, o sea, si yo digo ARP-A y alguien me hizo un ping, voy a obtener la dirección MAC de la máquina que hizo ping. Entonces, de ese modo yo puedo suplantar como que soy esa persona, ¿no es cierto? Entonces, el envenenamiento puede realizarse entre cualquier dispositivo de la red. Ahí está, vemos también en una presentación. Lo podemos observar. Tengo la conexión de la PC2, el reenvío al host, ¿no es cierto? Y por ahí podemos observar el ataque RP, ¿no? Ahí vemos al hacker, ¿no? ¿Quién tiene la 1112? ¿No es cierto? Entonces, este personaje logra suplantar, ¿no es cierto? Ahí está la dirección MAC, ven la dirección física, ¿no es cierto? Lo que hace es logra suplantar y logra meterse a nuestra red. Así tenemos diferentes tipos de técnicas para poder entrar en una red. Así como tenemos diferentes tipos de técnicas, también tenemos equipos que pueden protegernos de estas personas malintencionadas, ¿no es cierto? Comencemos graficando primero toda la topología de nuestra red. Revisando los puntos de red, estableciendo la seguridad mínima dentro de nuestra red
y manteniendo un proyecto, una organización de toda nuestra red que tenemos. Si comenzamos por ese punto, pues voy a poder identificar rápidamente cuando algo no está sucediendo, algo no está trabajando bien. ¿Ok? Muchas gracias.